Un grupo de hombres religiosos arrastra a una mujer por el suelo y la lanza a los pies de Jesús. Quieren que la condene a muerte. Es una trampa perfecta. Si la perdona, contradice la ley de Dios; si la condena, contradice su propio mensaje. No hay salida posible. Pero Jesús no responde. En lugar de hablar, hace algo que nadie esperaba. Se inclina y empieza a escribir en la arena con su dedo. La Biblia nunca dice que escribió. Ese misterio ha obsesionado a teólogos durante 2000 años. Pero lo que muy pocos saben es que lo que Jesús escribió ese día hizo que hombres poderosos soltaran sus piedras y huyeran uno por uno, aterrados. Hoy vamos a revelar la verdadera razón por la cual Jesús escribió en la arena y por qué ese acto silencioso se convirtió en la demostración más brillante de sabiduría jamás registrada. Estamos en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos, una de las celebraciones más importantes del pueblo judío. Miles de personas llenaban la ciudad. Los mercados estaban repletos. El templo estaba abarrotado. Y en medio de todo ese caos había un hombre que estaba haciendo algo peligroso. Estaba cambiando la forma en que la gente pensaba. Ese hombre era Jesús. Para este momento Jesús ya no era un predicador desconocido. Su fama se había extendido por toda la región. Sanaba enfermos, perdonaba pecados, desafiaba públicamente a las autoridades religiosas y el pueblo lo amaba. Y precisamente eso era el problema. Porque había un grupo de hombres poderosos que lo odiaban con toda su alma, los fariseos y los escribas. Los fariseos eran la élite religiosa de Israel. Controlaban la interpretación de la ley de Moisés, decidían que era pecado y que no, y el pueblo les temía profundamente. Eran los jueces morales de la sociedad. Nadie se atrevía a cuestionarlos. Nadie excepto Jesús. Y eso los tenía furiosos. Cada vez que Jesús hablaba, los dejaba en ridículo frente al pueblo. Cada milagro que hacía les quitaba poder y credibilidad. Así que llevaban meses reuniéndose en secreto buscando una sola cosa, la manera perfecta de destruirlo. Necesitaban una trampa pública. No podían simplemente arrestarlo porque el pueblo se levantaría. Necesitaban hacerlo quedar mal frente a todos, que la gente dejara de seguirlo, que sus propias palabras lo condenaran. Y finalmente encontraron la oportunidad perfecta. Era temprano en la mañana. Jesús estaba sentado en el templo enseñando tranquilamente a la gente que se había reunido a su alrededor. La escena era pacífica. Y de pronto se escuchó un escándalo. Gritos. Pasos violentos. La multitud se abrió de golpe y un grupo de fariseos y escribas apareció arrastrando a una mujer. La lanzaron al suelo frente a Jesús como si fuera un animal. Estaba aterrorizada, humillada, probablemente llorando. Toda esa gente mirándola. Los hombres más poderosos de la religión señalándola con el dedo. Y entonces le dijeron a Jesús las palabras que desataron todo. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿Tú, qué dices? Fíjate en algo importante. Le dijeron maestro. No lo llamaron así por respeto. Lo llamaron así para que toda la multitud escuchara la respuesta del supuesto maestro. Querían que hablara. Necesitaban que hablara. Porque cualquier cosa que dijera lo destruiría. Lo que los fariseos no sabían es que acababan de cometer el peor error de sus vidas. Porque la trampa que habían diseñado con tanta precisión estaba a punto de volverse completamente en su contra. Pero para que entiendas lo que Jesús hizo, primero necesitas ver lo imposible de la situación en la que lo pusieron. Para que entiendas lo brillante que fue lo que Jesús hizo, necesitas primero entender lo perfecta que era esta trampa. Porque no era una simple pregunta. Era una maquinaria diseñada para destruirlo sin importar que respondiera. Déjame explicarte por qué. La primera capa de la trampa era religiosa. La ley de Moisés era clarísima. En Levítico y Deuteronomio estaba escrito que la persona sorprendida en adulterio debía morir apedreada. No había excepciones. No había zonas grises. Era la ley de Dios entregada directamente a Moisés. Si Jesús decía perdónenla, estaría contradiciéndola públicamente. Los fariseos podrían pararse frente a toda la multitud y gritar, este hombre se opone a la ley de Dios. Es un falso profeta.
y el pueblo que amaba la ley le habría dado la espalda en ese mismo instante. La segunda capa era política. Y esta es la que muy pocos entienden. En esa época los romanos dominaban Israel. Los judíos podían practicar su religión, pero Roma les había quitado un derecho fundamental, el derecho a ejecutar sentencias de muerte. Solo el gobernador romano podía autorizar una ejecución. Si Jesús decía apedréenla, estaría incitando al pueblo a violar la ley romana. Los fariseos podrían denunciarlo ante Pilato como un agitador que promueve ejecuciones ilegales. Y Roma no perdonaba eso. La tercera capa era moral. Todo el mensaje de Jesús se basaba en el amor, el perdón y la misericordia. La gente lo seguía precisamente por eso. Si condenaba a muerte a esta mujer frente a todos, su propio mensaje se derrumbaría. Sus seguidores se preguntarían, ¿dónde quedó el perdón que tanto predica? Perdería toda credibilidad moral. ¿Ves la genialidad oscura de esta trampa? Si perdona, contradice la ley de Dios. Si condena, viola la ley romana y destruye su propio mensaje. No había salida. Era como estar encerrado en una habitación donde todas las puertas llevan al mismo abismo. O al menos eso creían ellos. Pero hay un detalle en esta historia que casi nadie menciona y que lo cambia todo. La ley de Moisés no decía que solo la mujer debía morir. Decía textualmente que ambos adúlteros debían ser ejecutados. El hombre y la mujer. Los dos. Entonces la pregunta obvia es, ¿dónde está el hombre? Si la sorprendieron en el acto mismo del adulterio como ellos dijeron, el hombre estaba ahí también. ¿Por qué solo trajeron a la mujer? La respuesta es escalofriante. Todo fue armado. Los fariseos probablemente organizaron que la atraparan. Quizás incluso sabían quién era el hombre y lo dejaron ir a propósito. La mujer no les importaba. Su vida no les importaba. La justicia no les importaba. Ella era simplemente un instrumento para destruir a Jesús. La usaron como carnada humana y la tiraron al suelo del templo como si fuera basura. Ahora imagina a Jesús en ese momento. Toda la multitud en silencio mirándolo. Los fariseos con sonrisas de satisfacción esperando su respuesta. La mujer tirada en el suelo temblando. Y él, completamente solo, rodeado por una trampa sin salida visible. Cualquier persona habría entrado en pánico. Cualquier líder habría dudado. Cualquier maestro habría tartamudeado buscando una respuesta. Pero Jesús no hizo nada de eso. Lo que hizo a continuación dejó a todos absolutamente paralizados. Porque en lugar de hablar, se inclinó hacia el suelo y empezó a escribir en la arena con su dedo. Y ese simple gesto silencioso cambió la historia para siempre. Piénsalo un momento. Cientos de personas mirándote. Los hombres más poderosos de la religión exigiéndote una respuesta. Una mujer tirada a tus pies esperando que decidas si vive o muere. Y tú en lugar de hablar te agachas en silencio como si nada estuviera pasando. ¿Locura? No. Fue la jugada más inteligente de la historia. Lo primero que hay que entender es que el silencio de Jesús no fue debilidad. Fue poder. Mientras todos esperaban que reaccionara, que se pusiera nervioso, que dijera algo apresurado que lo condenara, él simplemente se inclinó y empezó a escribir en la arena. La Biblia dice que se agachó como si no los oyera. Esa frase es clave. No es que no los escuchara. Es que eligió no darles lo que querían, una respuesta inmediata. Y aquí está lo brillante. Mientras Jesús escribía en silencio, los fariseos quedaron atrapados en su propia escena. No podían irse porque ellos fueron los que iniciaron el espectáculo público. No podían atacar a la mujer sin la respuesta de Jesús porque entonces quedarían como asesinos frente a la multitud. Y no podían quedarse callados porque cada segundo de silencio los hacía ver más ridículos. El cazador se convirtió en presa sin darse cuenta. Jesús los atrapó con su propio silencio. Pero los fariseos no se rindieron. Empezaron a insistir, a presionar, a exigir. Dinos, maestro, ¿qué dices tú? Necesitaban una respuesta y la necesitaban ya. La presión de la multitud mirándolos los estaba ahogando. Y fue entonces cuando Jesús se levantó. Imagina ese momento. El silencio total.
La multitud conteniendo la respiración. Los fariseos con piedras en las manos listos para ejecutar. La mujer en el suelo sin atreverse a levantar la mirada. Y Jesús de pie mirándolos directamente a los ojos. Entonces abrió la boca y pronunció 11 palabras que demolieron todo. 11 palabras que llevan 2000 años resonando. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. 11 palabras. Eso fue todo. No gritó. No discutió. No citó 100 versículos para defenderse. Una sola frase que convirtió la trampa contra él en un espejo contra ellos. Con esas 11 palabras Jesús hizo algo imposible. No contradijo la ley de Moisés porque no dijo que no la apedrearan. Tampoco violó la ley romana porque no ordenó ninguna ejecución. Y no destruyó su mensaje de misericordia porque no la condenó. Encontró la única puerta de salida en una habitación donde aparentemente no existía ninguna. Pero lo que pasó después es lo que realmente me pone la piel de gallina. Después de decir esa frase, Jesús no se quedó de pie esperando la reacción. Se volvió a inclinar y siguió escribiendo en la arena por segunda vez. Esta segunda vez es diferente a la primera. La primera vez escribió antes de hablar. La segunda vez escribió después de hablar. Algo cambió. El mensaje de lo que escribía ya no era el mismo. Y lo que sea que escribió esa segunda vez fue tan devastador que aquellos hombres poderosos, aquellos fariseos que llegaron llenos de arrogancia con piedras en las manos listas para matar, empezaron a soltar las piedras y a retirarse uno por uno. ¿Qué escribió Jesús en la arena que fue tan poderoso como para hacer huir a los hombres más temidos de Israel? Esa respuesta es lo que vamos a descubrir ahora mismo. Esta es la pregunta que ha obsesionado a teólogos, historiadores y estudiosos durante 2000 años. La Biblia deliberadamente no dice que escribió Jesús. Y ese silencio no es un descuido. Es intencional. Pero a lo largo de los siglos se han desarrollado teorías poderosas basadas en el contexto bíblico, el comportamiento de los fariseos y las escrituras proféticas. Y cuando las escuchas todas juntas, la imagen que se forma es escalofriante. La primera teoría es la más impactante y la más aceptada por los estudiosos. Jesús escribió los pecados ocultos de cada acusador. La Biblia dice en Juan 2:25 que Jesús conocía lo que había en el corazón de cada hombre. No necesitaba que nadie le dijera nada porque él ya lo sabía todo. Ahora imagina la escena. Un fariseo se acerca con su piedra en alto listo para lanzarla contra la mujer. Mira hacia abajo y ve escrito en la arena su propio pecado secreto. Ese pecado que nadie conoce. Ese pecado que ha escondido durante años debajo de su túnica religiosa. El terror lo invade. Si alguien más lo lee, está destruido. Suelta la piedra y se va. Luego otro fariseo se acerca y ve el suyo. Y otro. Y otro. Uno por uno se fueron retirando, comenzando por los más viejos. ¿Por qué los más viejos primero? Porque tenían más años de vida, más pecados acumulados y más que perder si quedaban expuestos. La segunda teoría va todavía más lejos. Algunos padres de la iglesia primitiva como Jerónimo sugirieron que Jesús no escribió pecados genéricos sino nombres específicos. Los nombres de las mujeres con las que estos fariseos habían cometido adulterio en secreto. Piensa en la ironía devastadora. Hombres que arrastraron a una mujer acusándola de adulterio viendo escritos en la arena los nombres de sus propias amantes. La hipocresía expuesta al nivel más brutal posible. No era solo vergüenza. Era destrucción total. Si esos nombres se hacían públicos, sus carreras religiosas, sus familias y su reputación quedarían aniquiladas. La tercera teoría es más sutil pero igualmente poderosa. En Jeremías 17:13 hay un versículo que dice: «Los que se apartan de ti serán escritos en el polvo porque dejaron al Señor, manantial de aguas vivas». Jesús al escribir en el polvo estaba citando esta profecía sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Les estaba diciendo con un simple gesto: ustedes son los que se han apartado de Dios. Ustedes son los que serán escritos en el polvo. Los fariseos conocían las escrituras de memoria. Habrían reconocido la referencia inmediatamente y el golpe habría sido demoledor. El hombre que ellos acusaban de violar la ley les estaba demostrando que él conocía las escrituras mejor que ellos. La cuarta teoría es quirúrgicamente precisa.
Algunos teólogos creen que Jesús estaba escribiendo la ley completa sobre adulterio que los fariseos convenientemente recortaron. Ellos citaron la parte que les convenía, que la mujer debía morir, pero omitieron la parte que los condenaba a ellos, que el hombre también debía morir. Al escribir la ley completa en la arena, Jesús expuso que ellos mismos estaban violando la ley que decían defender. Trajeron solo a la mujer y dejaron ir al hombre. Eso no era justicia. Era manipulación. Y la quinta teoría es quizás la más profunda de todas. Piensa en esto: la ley de Moisés fue escrita por el dedo de Dios en tablas de piedra. Piedra. Material permanente. Eterno. Inamovible. Ahora Jesús, el Hijo de Dios, escribe con su propio dedo, pero no en piedra sino en arena. Arena que el viento borra en minutos. ¿Entiendes el simbolismo? Dios escribió la ley en piedra para que durara para siempre. Pero Jesús escribió los pecados de esta mujer en arena para que desaparecieran para siempre. La ley permanece, pero la condena se borra. La justicia de Dios es eterna, pero su misericordia también. Jesús no estaba simplemente escribiendo en el suelo. Estaba predicando el sermón más poderoso de su vida sin abrir la boca. Sea cual sea la teoría que más resuene contigo, hay algo innegable. Lo que Jesús escribió fue tan devastador que hombres listos para matar soltaron sus piedras y huyeron avergonzados. Pero la historia no termina ahí. Porque lo que pasó cuando el último fariseo se fue y Jesús quedó completamente a solas con la mujer es la parte que te va a partir el corazón. Imagina la escena. Hace unos minutos este lugar estaba lleno de gritos, acusaciones y piedras listas para matar. Ahora hay silencio absoluto. Los fariseos se fueron. La multitud está en shock. Y en medio del templo solo quedan dos personas, Jesús de pie y la mujer tirada en el suelo sin atreverse a moverse. Probablemente pensaba que iba a morir. Probablemente ya se había despedido de la vida. Y ahora no entiende qué acaba de pasar. Entonces Jesús se levanta. La mira. Y le hace dos preguntas que suenan simples pero que cargan un peso eterno. Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno te condenó. Ella levanta la mirada por primera vez. Mira alrededor. No hay nadie. Los hombres que la arrastraron por el suelo, los que la humillaron frente a cientos de personas, los que tenían piedras en las manos para destrozarla, todos desaparecieron. Y con la voz probablemente quebrada responde: ninguno, Señor. Lo que Jesús dice después es la frase más poderosa de toda esta historia. 10 palabras que resumen todo el corazón de Dios: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Necesito que entiendas la profundidad de lo que acaba de decir. Jesús no dijo lo que hiciste no importa. No dijo el adulterio está bien. No ignoró el pecado. Dijo no te condeno, que es completamente diferente a decir no pecaste. Reconoció que lo que hizo estuvo mal, pero eligió la misericordia sobre la condena. Y luego le dijo no peques más. Eso no es solo perdón. Es una segunda oportunidad. Es decirle a alguien que el mundo entero ya descartó: tu vida no termina aquí, levántate y empieza de nuevo. Piensa en lo que Jesús logró en una sola escena. Destruyó la trampa más perfecta que le tendieron en su vida. Expuso la hipocresía de los hombres más poderosos de la religión. Defendió la ley de Moisés sin contradecirla. Respetó la ley romana sin someterse a ella. Salvó la vida de una mujer que todos habían dado por muerta. Y predicó el mensaje más poderoso sobre justicia y misericordia sin necesidad de dar un sermón largo. Todo con un silencio, un dedo escribiendo en la arena y 11 palabras. Pero esta historia no se quedó en ese templo hace 2000 años. Esta historia te habla directamente a ti hoy. Porque si eres honesto contigo mismo vas a reconocer algo incómodo. Todos hemos sido la mujer en algún momento. Todos hemos cometido errores que nos avergüenzan. Todos hemos sentido el peso de ser juzgados y señalados por otros. Hemos sentido esas piedras volando hacia nosotros. Pero también hemos sido los fariseos. También hemos juzgado a otros mientras escondemos nuestras propias faltas. También hemos señalado con el dedo sin mirarnos al espejo primero. También hemos cargado piedras contra alguien olvidando que nuestras manos tampoco están limpias.
La pregunta que Jesús te hace hoy es la misma que hizo en ese templo. ¿Estás libre de pecado para lanzar la primera piedra? Jesús escribió en la arena para que el viento borrara los pecados, pero escribió en nuestros corazones para que la lección durara para siempre. Déjame en los comentarios cuál de las 5 teorías sobre lo que Jesús escribió te parece más convincente. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Suscríbete a Ecos de la Escritura y activa la campana porque cada semana exploramos los misterios más profundos que la Biblia tiene para tu vida.